El Sopwith Camel, Camello, fue un caza biplano monoplaza británico de la Primera Guerra Mundial. Llegado a las filas del Royal Flying Corps demasiado tarde para participar en los cruentos combates del Abril Sangriento de 1917, el Sopwith Camel era un avión vedado a pilotos inexpertos. Sin embargo, se convirtió en uno de los cazas más populares de la denominada Guerra del Kaiser y en la montura favorita de muchos ases aliados. El fiable, elegante y popular Sopwith Pup demostró ser capaz de plantar cara efectivamente a los cazas alemanes que llenaban los cielos del frente occidental durante la segunda mitad de 1916, incluso tras la aparición del formidable Albatros de I. No obstante, el nuevo Scout, caza alemán, y sus recién llegados congéneres representaban una progresión tecnológica sin precedentes. La constatación de ello indujo, a finales del verano de 1916, al jefe de diseño de Sopwith, Herbert Schmidt, a acelerar sus trabajos de desarrollo de un sucesor del Pup. El primer prototipo de este nuevo avión, denominado Sopwith F-1, fue aprobado por el departamento experimental de la compañía a mediados de diciembre de ese mismo año. Aunque se trataba de un obvio descendiente del Pup, el F-1 era un avión más compacto, con el fuselaje bastante profundo, acentuado por el abultado carenaje que, por delante de la cabina, cubría las culatas de un par de ametralladoras Vickers sincronizadas. Estructuralmente, el nuevo avión era del todo convencional, pues el fuselaje consistía en una célula de sección cuadrangular en madera con dorso redondeado. Inmediatamente por detrás del motor el revestimiento era de aluminio, que se convertía en contrachapado hasta sobrepasar la cabina, estando la sección trasera recubierta en tela. Herbert Schmidt previó en origen que ambos planos presentasen el mismo diedro, pero Fred Sigrist, el ingeniero jefe, optó por que el plano superior fuese completamente horizontal para facilitar la producción, al ser construida en una sola sección. Para compensar, el valor del diedro del plano inferior fue arbitrariamente duplicado. No obstante, cuando finalmente se decidió construir el ala superior en 3 secciones con objeto de agilizar el mantenimiento y las reparaciones de campaña, el diedro permaneció idéntico, confiriendo al Camel uno de sus principales rasgos distintivos. La principal característica de diseño radicaba en la concentración de hélice, motor, depósitos de combustible, armamento y cabina de piloto en la sección delantera del fuselaje, de apenas 210 centímetros de longitud. Semejante amalgama de masa contribuyó notablemente a la extraordinaria maniobrabilidad de que disfrutaba el nuevo caza, si bien influyó negativamente en ciertas características de viraje. Gracias al considerable par de hélices, a la escasa inercia sobre el centro de gravedad y al acusado momento giroscópico, el Camel podía efectuar virajes muy cerrados. Sin embargo, en los giros a la izquierda el morro se elevaba excesivamente, mientras que al virar a la derecha descendía. Estas particularidades exigían un excesivo empleo del timón de dirección, sin cuya utilización entraba rápidamente en barrena sin aviso previo. De los documentos de la compañía se deduce que ésta construyó a iniciativa propia 3, o posiblemente 4, prototipos F-1. El F-11 o Taper Wing Camel presentaba alas de planta trapezoidal y un montante interplano de amplia cuerda en cada costado. Estaba propulsado por un motor rotativo Clearjet 9Z de 110 caballos y el F-13 por un Clearjet 9B de 130 caballos. Según algunas fuentes, el principal rasgo distintivo del F-12 residía en la introducción del recorte en el borde de fuga del plano superior para mejorar la visibilidad del piloto. Puesto en vuelo por primera vez por Harry Walker, probablemente en Brooklands a principios de enero de 1917, el F-1 fue rápidamente seguido por los prototipos antes mencionados y por un par de ejemplares, números 517 y 518, encargados por el Almirantazgo. El F-13 fue evaluado en marzo en las instalaciones de Martlesamead. Esta versión fue la elegida para entrar en producción, aunque en mayo fue modificada con la instalación de un Lerrone 9J de 110 caballos y en julio por un Clearjet de 130 caballos. Mientras tanto, el segundo prototipo del Almirantazgo fue probado en Martlesham con el nuevo motor AR-1, Admiralty Rotary, o rotativo del Almirantazgo, de 150 caballos, diseñado por el teniente Bentley, que saltó a la fama en el campo automovilístico. Este motor era el primero de tipo específicamente aeronáutico en utilizar el aluminio en la construcción de cilindros refrigerados por aire y entró en producción bajo la denominación BR-1. Esta planta motriz estuvo lista para ser montada en los primeros Camel entregados al Almirantazgo, servidos por Sopwith el 7 de mayo. Estos aparatos fueron a parar al 4º Escuadrón Naval, mandado por Huskisson, y entraron por primera vez en acción el 4 de julio, cuando 5 Camel atacaron 16 bombarderos AE-JGB, de los que derribaron por lo menos uno. A finales de mes, el Camel había sido asignado a los cuadros navales números 3º, 4º, 6º, 8º y 9º.
Los primeros contratos de producción fueron firmados con las compañías Ruston Proctor y Co. de Lincoln, 250 aviones, el 22 de mayo de 1917, y Portolme Aerodrome Ltd de Huntingdon, 50 ejemplares, el 2 de junio. El primer pedido especificaba el empleo del motor Lerone 9 Julios de 130 caballos, aunque un posterior contrato asignado a Sopwith pedía que, como planta motriz alternativa, se utilizara también el Clerget 9B. Los precios contractuales eran de 874 libras por una célula de Camel sin equipo, mientras que los motores costaban 907 libras el Clerget de 130 caballos o 643 libras esterlinas el BR1 de 150 caballos. Hasta hace unos años se indicaba que entre el 4 de julio de 1917 y el 11 de noviembre de 1918, el Sopwith Camel destruyó 1.294 aviones enemigos. Sin embargo, investigaciones posteriores del escritor británico Chad Bowyer revelan que el conjunto de operaciones de los Camel arrojan un total aproximado de 2.800 victorias, un número de victorias superior al conseguido por cualquier otro tipo de avión durante toda la guerra. Solo el triplano alemán Fokker de RI superaba al Camel en maniobrabilidad. La primera unidad del Royal Flying Corps en recibir el F-1, en julio de 1917, fue el 70 Escuadrón, en Boisdinghem, justo a tiempo para tomar parte en la batalla de Ypres, que comenzó el 31 de julio. Al poco tiempo, fueron equipados en Francia los escuadrones números 45 y 43, ambos con Camel con motor Clerget. En octubre, el 28 Escuadrón fue trasladado con sus nuevos Camel de Gran Bretaña a Francia. A finales de agosto, 3 pilotos del 44 Escuadrón, el mayor Mullis, el capitán Brandt y el teniente Banks, efectuaron misiones nocturnas contra los bombarderos Gotha, demostrando que, aunque con dificultades, los Camel podían volar de noche. En la Gran Batalla de Cambrai, en marzo de 1918, los escuadrones de Camel tuvieron una actividad singular, equipados en su mayoría con soportes para 4 bombas Cooper de 9 kilos. Los escuadrones números 3 y 46 resultaron particularmente efectivos en sus misiones de ataque al suelo, sobre lugares como los bosques de Boulogne, Flesquieres y Lateau. En los combates aéreos, los pilotos de Camel comenzaron a escalar los peldaños de la fama. Durante la batalla de Cambrai, el capitán Troyope, del 43 Escuadrón, derribó 6 aviones en un solo día, el 24 de marzo, todo un récord en los anales del RFC. Pero no pasaron muchos días antes de que esta marca fuese igualada, el 12 de abril, cuando hacía apenas 2 semanas que se había creado la Royal Air Force, el capitán Wyatt, también del 43 Escuadrón, derribó otros 6 aparatos. El 21 de abril, un piloto canadiense, el capitán Brown, perteneciente al 209 Escuadrón, antes el 9º Escuadrón Naval, y a los mandos de un Camel con motor Bentley, reclamó para sí el derribo del legendario Rittmeister Manfred von Richthofen, poseedor de 80 victorias aéreas y auténtico azote del frente occidental. No obstante, la verdad era muy diferente. El Fokker de RI de Richthofen fue abatido por los servidores de 2 ametralladoras antiaéreas de la 53 Batería de la Artillería de Campaña australiana, mientras el as alemán perseguía a baja cota un Camel pilotado por un novato del 209 Escuadrón. Sin embargo, muchos de los pilotos famosos del RFC y la RAF volaron en los Camel, entre ellos se cuentan el teniente coronel Collisau, 60 victorias, el mayor McLaren, 54 victorias, y el mayor Barker, 53 victorias, todos poseedores de gran número de condecoraciones. 2 versiones merecieron una designación diferenciada, la TF-1 y la 2F-1. La primera, un caza de ataque a las trincheras armado con 2 ametralladoras apuntadas hacia abajo y una tercera en la sección central del plano superior, no llegó a entrar en producción, pero facilitó el camino al Sopwith TF-2 Salamander. La segunda, el caza embarcado 2F-1, presentaba menor envergadura, tren de aterrizaje lanzable y sección trasera del fuselaje desmontable, para facilitar su entiba a bordo. Los 2F-1 operaron desde los portaaviones HMS Furious y HMS Pegasus, así como desde algunos acorazados, desde los que eran catapultados sobre las torres de las piezas de grueso calibre o del castillo de proa. Cazas Camel de esta variante acompañaron las incursiones de la Fuerza Harwich contra la bahía de Heligoland en 1918 y abatieron cierto número de hidroaviones alemanes. Quizá uno de los empleos más espectaculares de los Camel fue el de aquellos que despegaban desde lanchones remolcados, una maniobra que había acaudillado el extraordinario piloto Samson. El 11 de agosto, el teniente Stuart Culley despegó en su Camel desde un lanchón remolcado por el destructor HMS Redoubt y derribó en la vertical de Terschelling al último dirigible abatido en la guerra, el L-53, Capitán Lieutenant Pross. También como parte de una serie de experimentos para que los dirigibles británicos pudiesen disponer de su propia escolta de caza, 2 F-1 fueron modificados para las evaluaciones del 212 Escuadrón con el dirigible R-33, bajo el sistema de cazas parasitarios.
En total, 48 escuadrones del RFC y la RNAS y la RAF utilizaron el Camel y, aparte de los que se emplearon en Gran Bretaña y Francia, los Camel tomaron parte en las campañas de Italia, el Egeo, Macedonia, Grecia, Rusia y Mesopotamia. Cuando se firma el armisticio, la RAF alineaba un total de 2.519 F-1 y 129 2 F-1, incluidos los 802 de la Fuerza Expedicionaria en Francia y los 112 2 F-1 embarcados en las unidades de la Grand Fleet. La producción final del Camel fue de 5.490 unidades, desglosadas en 1.325 construidas en 1917 y 4.165 en 1918. Los Camel también sirvieron en otras fuerzas aéreas. Unos 36 ejemplares fueron suministrados a Bélgica en 1918. Uno de estos aparatos fue usado por el as belga 6 Victorias, Hanoleys-Lagers de la 9ª Escuadrilla del Grupo de Caza belga, en las postrimerías del conflicto. Se sabe que este piloto derribó bastantes más aviones de los que se le atribuyen, pero parece que no era partidario de reclamar para sí los aviones alemanes que abatía sobre territorio ocupado por el enemigo. Estos aparatos se mantuvieron en servicio hasta 1922 y todavía se conserva un ejemplar. 6 unidades fueron servidas a Grecia y fueron utilizadas por los pilotos del Real Servicio Aeronaval Helénico. En junio de 1918, unos 140 Camel fueron transferidos a la Fuerza Expedicionaria Norteamericana en Francia, que los distribuyó entre los escuadrones aéreos 17, 27, 37 y 41. Como resultado de sus peculiares características de pilotaje, el Camel nunca llegó a ser popular entre los pilotos estadounidenses, que solo emplearon unos pocos ejemplares en combate, lo cual indica lo poco preparados que estaban. En su lugar, los utilizaron para aclimatar a los pilotos novatos a su llegada al frente, lo cual indica su pésimo sentido del humor. Un famoso piloto estadounidense declaró: "Nunca me gustó pilotar el Camel, y menos aún el Camel con motor Clearhead, ese petardo saltarín". Cuando concluyeron las hostilidades, la mayoría de los Camel estadounidenses quedaron en Gran Bretaña y Francia. Solo 6 ejemplares, que habían sido empleados por la US Navy en Francia, fueron enviados a Estados Unidos para ser sometidos a evaluaciones a bordo de buques de guerra. Así operaron desde plataformas erigidas en los acorazados US Texas y el US Arkansas. Cierto número de Camel fueron entregados a Canadá al concluir la guerra, y unos 20 se suministraron a Polonia, cuya escuadra Kościuszkowska los utilizó desde luego contra los bolcheviques rusos en 1920. En 1918 los Camel formaron parte del grupo de aviación eslavo-británico que intervino contra los revolucionarios rusos. Estos aparatos operaron desde Archangelsk encuadrados en la patrulla B de 47 Escuadrón de la RAF y desde Beketovka, en el seno del 221 Escuadrón, en 1920. En 1919 un Sopwith 2 F-1 pilotado por el capitán Claude Emery, pero con marcas de la Compañía de Aviación de Estonia, efectuó diversas misiones de combate desde el HMS Vindictive en el Báltico contra los bolcheviques. Quizá el Camel más famoso sea el B-6313, utilizado por el popular piloto canadiense William George Billy Barker. Destinado al principio al 28 Escuadrón de la RAF en Francia, Barker recibió este Camel cuando se puso al frente del 66 Escuadrón en Italia y lo dejó al recibir el mando de una unidad de Bristol Fighter. Mientras voló en su fiel B-6313, este piloto abatió 48 aviones enemigos. Pese a sus innegables virtudes, el Camel habría desaparecido completamente de escena si la guerra se hubiese prolongado 3 o 4 meses más, reemplazado sin duda por el Sopwith Snipe, un excelente caza en el que se habían erradicado las cortapisas del avión que el famoso capitán Norman Macmillan describió acertadamente como una fiera bestezuela. Las variantes y prototipas construidos son los siguientes: el F-1, prototipos, el F-1 con Clearhead 9Z, el F-11 con alas trapezoidales, el F-12 sin identificado, el F-13 con Clearhead 9B, Lerrone 9J y Clearhead de 130 caballos. El F-1, prototipos del Almirantazgo, número 517 y número 518, rotativos AR-1. El F-1, versión de serie, Clearhead de 110 y 130 caballos, Lerrone de 110 caballos. Amplia su contratación, algunos convertidos en entrenadores biplaza. El TF-1, caza experimental de asalto, un ejemplar C-57, construido por Newport y General con 3 ametralladoras Lewis. El 2F-1, caza embarcado de serie, la mayoría con rotativos BR-1, una ametralladora Lewis y una ametralladora Vickers, algunos con 2 bombas de 22 kilos. 2, número 6622 y número 6814, utilizados en evaluaciones con el dirigible R-33. Las características principales son: tripulación, piloto, longitud 5,7 metros, envergadura 8,5 metros, altura 2,5 metros,
Superficie alar, 21,4 metros cuadrados. Peso vacío, 420 kilos. Peso cargado, 660 kilos. Planta motriz, un motor rotativo de 9 cilindros Clerget 9B. Potencia, 97 kW, 130 HP, 132 caballos. Una hélice bipala por motor. Alargamiento alar, 4,1 metros. Área de resistencia aerodinámica, 0,81 centímetros cuadrados. Velocidad máxima operativa, 185 km por hora. Velocidad de entrada en pérdida, 77 km por hora. Alcance, 485 km. Techo de vuelo, 6.401 metros. Régimen de ascenso, 5,5 metros por segundo. Carga alar, 30,8 kilos por metro cuadrado. Potencia peso, 150 watts por kilo. Armamento, 2 ametralladoras Vickers de calibre 7,7 milímetros.